Me llamo Juan Carlos Celis Salinas, yo soy médico cirujano, graduado en San Marcos. He hecho la especialidad de infectología, o sea, soy médico especialista en enfermedades infecciosas y trabajo en el Hospital Regional de Loreto, en el departamento de infectología precisamente. No sabemos la razón específica. Por ejemplo, Manaus y Iquitos siguen siendo el modelo de lo que es una epidemia descontrolada. Hasta el día de hoy hay publicaciones sobre por qué Manaus y Iquitos se han convertido en este modelo de una epidemia no controlada, que no se ha podido disminuir de alguna manera. Simplemente la epidemia vino como un gran tsunami. Pues. Ensayamos varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la informalidad, que es extrema, digamos, en estas zonas de la Amazonía, la falta de una cultura cívica que te haga cumplir un poco las normas, también la necesidad de salir en el día a día, que es clásico acá, ¿no? O sea, hay más del 80% de la gente vive del día a día, literalmente. Y eso es más o menos lo que tratamos de explicar. Otras cosas, digamos, son más difíciles de especular, no queremos que sea el clima, hay otros climas más calurosos que este, que no lo han pasado tan mal. Y digamos, esas tres serían las razones más clásicas de que uno dice, por eso tuvimos una epidemia tan... Y otro, yo siempre agrego que, como han sido los primeros, literalmente, en sufrir y no se sabía casi nada al inicio, más lo que venía de Wuhan, ese desconocimiento también nos puso en una situación bien complicada, yo digo, en la primera ola, ¿no? Sí, yo recuerdo mucho que uno de mis residentes, que es una persona que está haciendo especialidad en infectología, viajó a Nauta, se fue a algunas provincias acá de Loreto, y encontró muchas personas que tenían familiares que la habían enterrado en cementerios, digamos, ni siquiera cementerios, era literalmente en la chacra, porque no querían reportarlo porque eso significaba incinerar, ¿no? Y él decía, doctor, pero esto nadie lo ha constatado, o sea, no va a figurar en el SINADEF, nada. Y eso, digamos, se nota de que hubo un subregistro. Ahora, durante esta epidemia siempre se asume que hay un subregistro de alguna forma, ¿no? Pero creo que acá en la Amazonía puede haber sido mucho más todavía. Ahí tengo varias cosas. Yo creo que, como todos, digamos, nos agarró de sorpresa. En eso yo hago una crítica general, incluyendo a los médicos, y empiezo por nosotros diciendo de que todos entramos también en pánico, entre comillas, diciendo, bueno, probemos esto, ¿no? Recuerdo mucho el tema de los medicamentos, estos. Y todos nos refugiamos en cierta evidencia que era muy escasa, y hicimos lo que llamamos medicina de guerra, ¿no? Dijimos, vamos usando esto porque dicen que funciona, puede ser que funcione, y uno también entró en desesperación. En ese sentido, no juzgo a las autoridades que también se equivocaron en muchas cosas, pero la crítica principal que yo hago es de que no supieron retroceder rápido. O sea, tú puedes equivocarte, te equivocas, lo reconoces, te das cuenta, porque tienes formación, estás en la capacidad de decir, no, por acá no es, porque estamos viendo otras cosas, o nos están gritando que no es así. Y yo ahí va mi principal crítica, no supimos retroceder. El mejor ejemplo para mí es ivermectina y otras drogas que fuimos uno de los últimos países en retirarlo. Cuando los que nos dijeron que usarlo, Italia, España, lo retiraron al mes y medio, porque no hay evidencia, y lo retiramos. Ya está, ellos también se equivocaron. Y así podemos poner varios ejemplos, ¿no? De que no hubo la capacidad de hacer verdaderas cuarentenas, la imposición de estas verdaderas medidas restrictivas no fue efectiva. Y en ese sentido, yo repito, no está mal que todos de repente nos podemos equivocar, pero no haber retrocedido rápido, no haber aprendido más rápido, creo que es la principal crítica que yo le hago al sistema, ¿no? En Iquitos las pruebas rápidas llegaron ya después. Como fuimos los primeros, y nosotros tuvimos nuestra epidemia, el pico de la epidemia entre abril y mayo, las pruebas rápidas empezaron a llegar a fines de mayo. Entonces ya no vimos mucho esto, pero ahí es donde yo me di cuenta que en otro lado estaban usando más pruebas rápidas de lo que nosotros habíamos usado. Pero claramente la prueba rápida fue un gran error de esos, y como varios lo decíamos, ¿no? Si te acuerdas de esa parte, muchos decíamos, sabes que esta prueba no está ayudando y más bien está haciendo daño, porque está haciendo salir a la gente a tomarse una prueba que no funciona y encima para darle un tratamiento que no funciona. Por ejemplo, eso hasta nos hizo sospechar en buenos momentos que se hacían compras ya, y ahí empieza la especulación de si hay intereses económicos, gente muy reacia a aceptar esto cuando se hacían compras millonarias de hidroxicloroquina, de ivermectina, cuando ya la cosa, digamos, para nosotros estaba definida, ¿no?
Y eso nos pone en duda, digamos, en esos momentos cruciales de la pandemia. Ahí también sufrimos mucho lo que es la desinformación. Yo creo que no supimos también comunicar a tiempo. Es natural, así como en el diagnóstico del virus, de la pandemia, los tratamientos, que hay una desconfianza enorme. Pero específicamente en las vacunas ya fue lo peor, diría yo, porque ahí se suman ya hasta grupos que han promovido literalmente antivacunas, ¿no? Una cosa es que tú dudes de la vacuna, puedes cuestionarlo al inicio, pero ya antivacuna, todo un movimiento anti, de decir no a la vacuna, no te vacunes porque hace daño. Entonces genera esta división entre la población que recibe la información de todos lados. Y ahí también hay que cuestionar, como siempre digo, nosotros primero, hay médicos metidos en estos grupos antivacunas, médicos colegiados, al que hasta ahora no se les dice nada, médicos que han promovido dióxido de cloro, etc., y que no son castigados hasta el día de hoy, digamos, al menos éticamente por el colegio. Dan mucho que desear de este sistema, cómo nosotros mismos nos hemos movido, y qué pues decir de la población, ¿no? Que está sometida a diferentes flancos y que no se ha podido defender al menos desde ningún lado, porque ni siquiera el Estado ha podido contener este tipo de desinformación. De la parte médica, a mí me interesa mucho, que estoy como aprendiendo a transmitir estos aprendizajes, y yo estoy convencido de que aquí el tema es aprender rápido. Yo creo que va a haber otra pandemia en cualquier momento, nos va a someter a un estrés parecido a este, terrible, y otra vez vamos a cometer los mismos errores, porque ya lo he visto, como te decía, ¿no? Mientras nosotros en Iquitos estábamos convencidos ya de algo, no lo podíamos transmitir a otras regiones, a otros colegas, no podíamos convencerlos, y eso es un fenómeno que sucede todo el tiempo. Cuando analizamos las epidemias, ahora nos damos cuenta que siempre ha pasado lo mismo. Mientras un grupo aprende, el otro no le cree, porque no hay un sistema de aprendizaje que digamos así va a ser. Para mí la gran lección es, ¿no?, de que tenemos que tener un sistema de comunicación dentro de las instituciones, al menos para que exigir nosotros los médicos, de que así debemos proceder con la evidencia, así debemos hacer cuando hay estos eventos catastróficos, pandemias, hay que organizar la información rápido, hay que aprender rápido, transmitirlo rápido, porque en esa demora están los muertos. Una parte de ello son estos medicamentos, que nos demoramos mucho, el ministerio demasiado, mientras nosotros decíamos algo, ellos no, se resistían. Entonces, ahí está para mí el gran mensaje, porque puede repetirse, sea pandemia o no, se puede repetir, ¿no? Uno, que vamos a tener que cambiar nuestra cultura, digamos, respecto a las infecciones respiratorias. Yo creo que eso va a pasar porque ya Japón lo vivía, ¿no? Acuérdate que siempre veíamos a los japoneses con sus mascarillas, porque ellos tienen una cultura respecto a las infecciones respiratorias, les enseñan desde niños. Entonces nosotros vamos a tener que hacer esos cambios también ahora. Cuando veamos a alguien estornudar con una gripe, vamos a estar pensando, a menos esta generación va a tener que pensarlo mucho, ¿no? Hasta que se ablande otra vez todo. Y esos mensajes van a tener que transmitirse desde la escuela, ¿no? De que estos virus, cualquier momento pueden darnos un brote nuevamente, una epidemia nuevamente. Eso va a ser el principal cambio cultural, creo yo. Siempre y cuando se insiste en eso, porque ahorita ya se está aflojando otra vez todo y mañana ya se olvida, ¿no? Pero van a tener que institucionalizar, enseñar eso. Yo he visto ya que a mis hijos, por ejemplo, les enseñan que los virus, que hay que toser así, entonces toda esta etiqueta de infecciones respiratorias para, de alguna manera, disminuir estos casos, ¿no? Fines de mayo de la primera ola me dio un caso leve. Afortunadamente, como digo yo, me dio cuando ya había aprendido las lecciones iniciales, cuando había visto ya morir a algunos compañeros, a algunos colegas, y ya habían aprendido no usar esto, a pesar de haber visto una neumonía pequeña en mi pulmón en una tomografía, no me traté porque ya había aprendido a que eso no debe asustarme. Yo siempre le digo a mis alumnos, si yo me enfermaba un mes antes, yo mismo de repente me mataba, porque estaba en ese plan de aprendizaje y creyendo que dar esto, dar el otro, y de repente hubiera cometido los mismos errores que cometimos con muchos pacientes, ¿no? Todos estuvieron en pánico y mucha gente se ausentó de trabajar, ¿no? Acuérdate que había el tema de las mascarillas, no había mascarillas, las N95 se agotaron demasiado rápido, no había dónde comprar, los directores se quejaban. Aquí nosotros literalmente estuvimos casi 5 meses con puras donaciones. Yo recuerdo mucho que mis amigos me mandaron hasta de España unas mascarillas especiales que ya se me agotaron, pero que me mantuvieron muy bien durante buen tiempo, ¿no?
Los hospitales de por sí ya vivían al límite, ¿no? Acuérdate que el sistema de salud vive al límite todo el tiempo, o vivía al límite. Y esto ha venido como que a reforzar un poco esa idea de que necesitamos mejorar el sistema de salud, que lo encontró colapsado, con una planta de oxígeno que tenía muchísimos años. Ahí nos percatamos que el oxígeno era fundamental para avanzar, lo dábamos por hecho que había una planta pequeña, ¿no? Que no necesitábamos más, pero esta epidemia nos desnudó, digamos, en ese sentido, ¿no? Desde el momento que empezó la pandemia, empezó ahora. Y ahí me quedó grabado esto que dijo el doctor Fauci, parece de Estados Unidos, de que si en época de la viruela, el sarampión, esto hubiera sido igual a esto, o sea, hubiera habido tantas cadenas de WhatsApp, tanta comunicación, tantos fake news, no lo hubiéramos podido controlar, porque ahora estamos sufriendo, digamos, con esta pandemia, esa desinformación, ¿no? Tú das un mensaje a una comunidad, a una persona, a una asociación, a un pueblo, digamos, y le llegan 10 contrarios, ¿no? Estamos sufriendo ese momento histórico donde la pandemia y la información se enfrenta a la desinformación abiertamente, ¿no? Y no estamos encontrando canales para regularlo todavía bien. Imagínate, tengo pacientes que son literalmente antivacunas, ¿no? Trato de no confrontarlos abiertamente, a veces me sale también decirle, señor, no insista por favor en eso, yo he visto morir gente como usted que cree que no. Y le trato de explicar, ¿no? Lo de las vacunas, que no es el diablo, hasta tengo pacientes que creen que es literalmente Belcebú o Lucifer, pero le dicen algunas religiones. También el tema de los chips o el monitoreo, el 5G, todo eso lo he vivido, digamos, de cerca, porque nunca falta el paciente que te tiene más confianza y dice, doctor, esto yo le creo, y me muestra un video de tal tipo. Y para mí es la prueba de que ellos están rodeados de eso, ¿no? Y uno no sabe cómo afrontarlo, uno trata de ser cauteloso, yo no lo puedo gritar o insultar a mi paciente, eso lo puedo hacer de mi círculo cercano, pero es lamentable que tengamos que pelear con eso todo el tiempo, ¿no? Y así va a ser, estoy seguro, esto va a seguir en el futuro o quizás peor. Y ahí tenemos que buscar estrategias, ¿no? Yo veo ahora muchos hombres de prensa se han unido para generar una información más depurada, como le dicen ellos, ¿no? Haciendo check, como le dicen, para generar información más confiable. Y con el tiempo yo creo que se puede generar eso, ¿no? Líderes de opinión, por grupos, por sectores, por tribus, como se dice, ¿no? Para que esas personas sean las especies de voceros. Lo mismo que después de la primera ola, ¿no? Una gran cantidad de gente infectada hace que el virus encuentre muchísima gente ya que tiene anticuerpos, como en la primera ola. Pero otra vez, ¿no? Esa confianza que nos dio la primera ola, pum, vino otro virus. Vino la P1 brasilera y en el caso de Lima, la Lambda, la C37, y cambió todo. Como dice Angela Merkel, es como si fuera otra pandemia, porque el virus cambia. Ya todo lo que ganaste anteriormente cambió, o ganaste muy poco. Lo mismo nos puede pasar con Delta, ¿no? Ya aprendimos eso, ¿no? Esto puede ser una calma de 5 meses, 3 meses, no lo sabemos, pero ya llegó un virus que es más contagioso, que va de mala respuesta inmune, que está desplazando a los otros, ya va a 60% en todo el Perú, y que en cualquier momento puede otra vez explosionar con esa poca gente que queda sin infectar y sobre todo sin vacunar, ¿no?